Sientes que tu familia atraviesa momentos difíciles, que las discusiones, los silencios o las heridas del pasado han creado nudos imposibles de desatar. Hay situaciones que parecen no tener solución, palabras que duelen más de lo que deberían y distancias que crecen sin explicación. En medio de todo eso, el corazón se cansa, la esperanza se debilita y la paz parece alejarse poco a poco del hogar. Pero incluso en los momentos más oscuros, existe una luz que no se apaga. Una madre que escucha en silencio, que comprende tus lágrimas y conoce cada uno de los conflictos que llevas dentro. La Virgen de Satanudos se acerca a ti hoy, con ternura y paciencia, dispuesta a ayudarte a desatar esos nudos familiares que tanto pesan en tu vida. Este es un momento para detenerte, respirar profundo y abrir tu corazón. No importa cuán complicado parezca todo, ni cuántas veces hayas intentado arreglarlo sin éxito. Hoy puedes entregar cada problema, cada dolor y cada preocupación en manos de María. Prepárate para esta oración poderosa, porque cuando pones tu fe en acción, los milagros comienzan a suceder. Oración a la Virgen de Satanudos para problemas familiares. Amada Virgen María, Madre llena de ternura, paciencia y misericordia, Virgen de Satanudos, hoy me acerco a ti con el corazón abierto, con humildad y confianza, llevando ante tu presencia todo aquello que pesa en mi familia, todo aquello que nos duele, que nos divide y que nos ha hecho sufrir. Tú conoces, Madre buena, cada historia, cada herida y cada lágrima. Sabes de las palabras que se dijeron en momentos de enojo, de los silencios que se han vuelto muros, de los gestos que han lastimado y de los abrazos que no se dieron. Nada de lo que vivimos te es ajeno, porque tú miras con amor incluso lo que nosotros no sabemos expresar. Hoy vengo a entregarte esos nudos que se han formado en mi familia, nudos de incomprensión, de orgullo, de resentimiento y de dolor. Nudos que han ido creciendo con el tiempo, alimentados por la falta de diálogo, por el cansancio, por la tristeza, y por todo aquello que no supimos resolver en su momento. Madre querida, toma entre tus manos cada uno de estos nudos. Desata el nudo de la falta de comunicación, para que podamos escucharnos sin juzgarnos, para que nuestras palabras construyan y no destruyan. Desata el nudo del enojo acumulado, ese que estalla en momentos inesperados y hiere profundamente. Desata también el nudo del orgullo, que nos impide reconocer nuestros errores, y nos aleja de la reconciliación. Danos la gracia de ser humildes, de pedir perdón con sinceridad, y de perdonar con el corazón, sin condiciones. Virgen de Satanudos, entra en nuestro hogar con tu presencia amorosa. Camina por cada espacio donde ha habido discusiones, por cada rincón donde se ha sentido la tristeza, y llena todo con tu paz, con tu dulzura y con tu luz. Toca los corazones de cada miembro de mi familia, Madre. Toca a aquellos que están más heridos, a los que se han alejado, a los que guardan rencor, a los que ya no creen que las cosas puedan cambiar. Ablanda lo que está endurecido, sana lo que ha sido quebrantado, y restaura lo que parece perdido. Intercede, Madre mía, ante tu Hijo amado, para que su amor sea el centro de nuestro hogar, que su presencia nos transforme, que su paz nos envuelva, y que su misericordia nos enseñe a empezar de nuevo. Señora llena de gracia, ayúdanos a mirarnos con compasión, a comprender que todos estamos luchando nuestras propias batallas. Enséñanos a ser pacientes, a no responder con dureza, a elegir el amor incluso en medio del conflicto. Hoy te entrego, Virgen de Satanudos, cada situación difícil que vivimos en mi familia. Te entrego las discusiones constantes, las diferencias que no hemos sabido resolver, las heridas del pasado que aún duelen en el presente. Te entrego también el miedo a perder la unión, la angustia de vernos distantes, y la tristeza de no sentir la paz que tanto anhelamos. Tú sabes cuánto duele ver fracturado el hogar, por eso confío en que no nos abandonarás. Madre bendita, desata especialmente este nudo que tanto me preocupa. Menciona en silencio tu intención. Tómalo con tus manos llenas de amor, míralo con tu paciencia infinita, y desátalo poco a poco, según la voluntad de Dios. Aun cuando no vea cambios inmediatos, ayúdame a confiar. Aun cuando todo parezca igual, ayúdame a tener fe, porque sé que tú estás obrando en silencio, que estás tocando corazones, y que nada queda sin respuesta cuando acudimos a ti. Transforma también mi corazón, Madre. Quita de mí toda dureza, toda impaciencia, todo juicio. Hazme instrumento de paz dentro de mi familia, que mis palabras sean suaves, que mis acciones reflejen amor, y que mi presencia ayude a sanar, no a herir.
Dame sabiduría para actuar en los momentos difíciles, prudencia para guardar silencio cuando sea necesario, y valentía para hacer lo correcto, aunque cueste. Virgen de Satanudos, cúbrenos con tu manto protector. Aleja de nuestro hogar todo lo que quiera dividirnos, todo lo que robe nuestra paz, todo lo que siembre discordia entre nosotros. Fortalece nuestros lazos familiares, renueva el amor que nos une, y ayúdanos a recordar que, a pesar de todo, seguimos siendo una familia llamada a vivir en unidad. Que cada nudo que hoy te entrego, se transforme, con el tiempo, en un testimonio de tu amor. Que podamos ver con nuestros propios ojos, los milagros que realizas en medio de nuestras dificultades. Y cuando llegue la reconciliación, cuando la paz vuelva a nuestro hogar, cuando podamos abrazarnos con sinceridad, que nunca olvidemos darte gracias. Gracias, Madre, por escucharme. Gracias por no soltarme. Gracias por caminar conmigo y con mi familia, en medio de esta prueba. En tus manos dejo todo lo que soy, todo lo que vivimos, y todo lo que esperamos. Confío en ti, Virgen de Satanudos, hoy y siempre. Amén. Recomendación para realizar la oración. Para realizar esta oración a la Virgen de Satanudos por los problemas familiares, es importante que prepares no solo el ambiente, sino también tu corazón. Busca un momento de tranquilidad, donde puedas estar en silencio y sin interrupciones. Puede ser al amanecer, antes de iniciar tus actividades, o por la noche, cuando todo está en calma. Lo esencial es que puedas concentrarte y abrirte con sinceridad. Si te es posible, crea un pequeño espacio de oración, coloca una imagen de la Virgen María, en especial de la Virgen de Satanudos, enciende una vela blanca y, si lo deseas, acompaña el momento con una música suave que te ayude a entrar en recogimiento. Este gesto no es obligatorio, pero ayuda a disponer el espíritu y a hacer de ese momento algo especial y significativo. Antes de comenzar, respira profundamente varias veces y toma conciencia de la presencia de Dios. Deja a un lado las preocupaciones del día y permite que tu mente se aquiete. Luego, piensa en tu familia, en cada uno de sus miembros, y reconoce con honestidad las situaciones que necesitan sanación. No tengas miedo de mirar de frente aquello que duele, este es un acto de confianza. Durante la oración, habla con fe, pero también con el corazón. No se trata solo de repetir palabras, sino de entregarte sinceramente. Puedes hacer pausas, cerrar los ojos e incluso mencionar en voz baja o en silencio los nombres de las personas por las que estás orando. Si lo necesitas, repite la oración varios días seguidos, incluso durante 9 días como una pequeña novena, manteniendo la constancia. Es recomendable terminar con un momento de agradecimiento, incluso si aún no ves resultados. La fe también se fortalece en la espera. Confía en que la Virgen de Satanudos está obrando, aunque no lo percibas de inmediato. Finalmente, procura acompañar tu oración con acciones concretas, un gesto de amor, una palabra amable, un acto de perdón. La oración abre el camino, pero tus decisiones diarias ayudan a desatar los nudos poco a poco. Antes de terminar, confía en que cada palabra que has elevado hoy no ha sido en vano. La Virgen de Satanudos ya está obrando en tu vida y en tu familia, incluso en aquello que aún no puedes ver. Mantén la fe, la paciencia y el corazón abierto, porque los milagros llegan en el momento perfecto. Si esta oración tocó tu corazón, te invito a que le des me gusta a este video y te suscribas al canal para seguir orando juntos y fortaleciendo nuestra fe día a día. También puedes compartirla con alguien que esté pasando por un momento difícil en su familia. Que la paz de Dios y el amor de la Virgen María te acompañen siempre.